Va a parecer peloteo, pero he de decir que el público de Galicia es un público particularmente extraordinario y siempre entra en estos vítores que son muy divertidos. Cuando me propusieron esta cosa del código fuente audiovisual, que es un formato un poco particular, me vinieron varios temas a la cabeza, entre ellos el hecho de que en el texto que publiqué todavía no está proyectándose mi pantalla, con lo cual no podéis saber mi contraseña. Si llegaréis... Podéis saber el número de dígitos. Si llegaréis a saberla, eso sería complicado. Pero lo primero que pensé fue que en Reina, la novela de autoficción que publiqué en 2020, ya había hablado de una cosa sin yo saberlo, o sea, sin saber que se parecía al código fuente audiovisual, bastante similar o bastante semejante. Lo segundo que pensé es que lo que tiene muchas veces que ver demasiado con una misma, como bien ha recordado mi querida Nerea Pérez de las Heras antes, muchas veces un poco coñazo. Cuando escribí Reina, había un componente de escribir Reina, que es el hecho de que era un texto contra la autoficción o parcialmente en contra de la autoficción, ¿no? Como parte de ese hartazgo medio paródico, no sé cómo considerarlo, en relación con este auge de la literatura del yo. Y cuando luego publiqué Madrid sobre la tumba, que ya es una novela de ficción pura, de narrativa pura, lo hacía precisamente porque quería contar una historia que no tuviera nada que ver conmigo misma, que no describiera nada de mi vida, que no desvelara ningún detalle de mi intimidad y que tuviera sus personajes, sus conceptos, sus temas, su contexto, etc. Con lo cual, cuando me propusieron hacer una actividad llamada código fuente audiovisual, que consistía en parte en mostrar lo que te ha constituido a ti, había una parte de mí a la que le daba muchísima pereza esta actividad, y había otra que se lo tomaba como quien se tomaría una sesión de psicoanálisis. Es decir, como tengo que mostraros parte de ese código fuente audiovisual, tengo que enseñar, sin meterme tampoco demasiado en ciertas intimidades, algunas de esas cosas medio íntimas, medio personales, relacionadas con lo que audiovisual me ha constituido. Y por lo tanto, pensándolo bien, decidí, al igual que hice en Reina, pero aquí materializándolo, que una forma que a muchas os será muy similar era enseñando mi Tumblr. Y no solamente voy a enseñar un Tumblr, a eso llegaremos, sino que voy a enseñar dos. Hay uno que data de 2014 y uno que data de 2016. Es decir, estos Tumblr comprenden entre que yo tenía la tierna edad de 2013 y la todavía tierna edad la tierna edad de 13 años y la todavía tierna edad de 16. Tuve otros antes, pero esos los borré porque no quería ni yo enseñarlos, ni conservar ningún tipo de reliquia de ellos, ni que quedaran trazas en internet, ni que nadie pudiera nunca buscarlos. Y están sobre todo dedicados al contenido, más o menos relativamente, al que una persona de 11 años en Tumblr 2011 dedicaría su contenido de Tumblr. Pero creo que es una cosa que hay que haberla vivido para comprenderla. Antes de llegar a eso, sí que quería empezar enseñándoos un vídeo que no monté yo, pero creo que tiene algo que ver con esta cuestión del código fuente audiovisual y contándoos un poco la historia de una parte de ese vídeo. Una aclaración al principio. A la persona que hizo este vídeo, voy a cortarlo al minuto, una cosa así. No le he pedido permiso para utilizarlo, pero como ella utiliza estrictamente fragmentos de mi imagen, creo que tampoco tengo que pedirle permiso para usarlo. Poeta, activista, marxista, a través de un puñado interesante de más cosas. Elizabeth Duval, buenas noches y bienvenida a nuestro programa. Tenim l'Elisabet Duval, que ve des de París. Elizabeth Duval, nuestra leyenda, colaboradora estrella también, filósofa, Tenemos aquí a nuestro lado a Elizabeth
2000, a mí toda esta gente me daba mucho miedo. A la entrevistada de hoy, Elizabeth Duval, escritora, performer, estudiante de filosofía. Elizabeth Duval. Es insoportable. Hola, soy Elizabeth Duval. Pero yo creo que hay titulares mejores, o sea, este que salía hace nada en la agencia F de... La única utilidad de mi libro sería... Este también lo tenía. Sí, este sí. Está muy guay, está muy guay. Lo que buscáis es un algo, es un algo, es un algo, es un algo, es un te quiero, es un sí. Aquello que todos buscamos no es más que un sí. Quiero decir, fui a First Dates. Evidentemente, el uso que se le da a eso es mercadotecnico. Y yo no voy a First Dates si no tengo la intención de aparecer ante uno de los programas que más espectadores tiene y hacer una suerte de promoción del libro. Creo que el sujeto postmoderno esté más deshecho. Y precisamente eso es una de las cosas que tengo en la intención, bueno, tengo el interés de tratar en el ensayo sobre lo trans que saco el año que viene. Algunas recomendaciones. Qué poca vergüenza así, tu promoción. Así que piense. El libro que saco yo el año que viene. Podemos denominar autoficción a cualquier producción literaria que lo que haga sea mezclar elementos de la realidad, lo vivido por su autora, lo narrado como vida real por su autora, con elementos ficcionales. ¿Y dónde está el límite y cómo pueden fracasar esos mecanismos de la literatura del yo o de la autoexhibición o del exhibicionismo? Que es un poco, yo creo, en lo que juega Reina también. O sea, todas esas novelas, por ejemplo, de hombres que basándose en su experiencia subjetiva, pero valorizándola muchísimo y de repente diciendo que tiene el carácter de la narrativa, de la novela y de la literatura con mayúsculas, ¿no son acaso también autoficción? ¿No está cogiendo elementos autobiográficos y metiéndolos y distorsionándolos un poco? Pues quizá también. Lo que pasa es que se ha utilizado con cierta voluntad maliciosa la autoficción también como etiqueta a veces para denigrar lo que estaba escrito, lo que se estaba escribiendo por mujeres. Yo creo que eso también es un fenómeno que se ha dado, donde es como de repente los hombres escriben narrativa, incluso cuando está inspirada en su propia vida, mientras que las mujeres escriben autoficción, o están todo el rato hablando del yo y de la subjetividad que, oh, sorpresa, para la sociedad es esta cosa tan vinculada con lo femenino. Os cuento la historia de este vídeo y le mando un saludo también a la autora. Resultó que hace algo así como 2 años, una chica de una escuela de arte de Barcelona me pidió para una asignatura que ya estaba haciendo en el grado que estaba haciendo, que tenía que hacer un trabajo que consistiera en una entrevista a una persona más o menos conocida. Yo no sabía que ese trabajo tenía un componente de trampa, casi parecido a la trampa, para quienes hayan leído Reina, la que yo someto o intento someter a la lectora, tanto de desdoblamiento como de giro de las expectativas, como de no permitirle ir más allá o acotar su paso o subyugar, lo que sea la voluntad de esa lectora. Y también, claro, habéis aplaudido, pero si hubierais querido tras este vídeo lanzarme tomates o un cuchillo, también lo habría comprendido. O sea, esa recopilación, al menos a mí, no sé vosotros, a mí me resulta un poco insoportable. Total, con esta chica, en ese momento, hicimos la entrevista. Y lo que se ve luego en la siguiente parte del vídeo, pero que ya no enseño porque además habla ella y parece un poco más íntimo y tal, es que ella cogió la entrevista y el libro y lo retorció un poco contra mí, de la manera en la que si yo en Reina decía esta parte de la lectora no me va a responder nunca o no me vas a responder nunca, ella respondió y además respondió atacándome con mi propio libro. Y yo en ese momento, a la vez que me parecía un ejercicio tremendamente interesante y tenía como en parte admiración
por lo que ella estaba haciendo, tampoco sabía realmente cómo reaccionar ante el hecho de que la lectora de mi libro se convirtiera no solamente en una persona real de carne y hueso, sino además una persona que interactuaba conmigo. O sea, yo había dicho, nunca me vas a responder, ¿por qué no me respondes? Pero eso no era una invitación a responderme. Era una frase dentro del texto, una captatio benevolente, pero no era una apelación a que me respondieran realmente. Y sin embargo, esa persona, en un ejercicio bastante loable, pero que siempre parece estar bordeando la línea con una cosa un poco turbia, como de Persona, de Ingmar Bergman, o todas las películas un poco derivadas, como Perfect Blue, o esta de Quién te cantará, con Naswan Imri, un poco turbia, donde se fusionan tanto la artista como la que está imitando la artista, y hay como un rollo lésbico, turbulento, oscuro, venenoso. Yo tenía un poco esa sensación con los emails intercambiados, pero me parecía que el ejercicio de mostrar, y me estoy dando cuenta de que también veis una lista de amigos míos de Spotify en la parte derecha, incluso en la parte de abajo de la pantalla, si os fijáis, podéis observar algunas facturas, o el nombre de algunas facturas, a modo de transparencia total y absoluta. Ha habido un momento en el que Andrea Gómez en Tardeo decía, no se habla lo suficiente de dinero entre la gente. Yo creo que esto es totalmente verdad y que hay que hablar más de lo que cobramos. Tampoco voy en este código fuente audiovisual a sacar cada una de las facturas y enseñároslas, pero con las amigas del gremio más o menos tengo tendencia a hacerlo. Ese ejercicio de mostrar no una autoficción, sino esa especie de recopilatorio de lo que de mí se ha dicho o se ha producido en entrevistas por parte de otras personas, o lo que han creado, lo que han montado alrededor de mí, de esa manera además, que en cierto modo queda tan ridícula, a mí me interesaba bastante, porque es en parte lo contrario de aquello a lo que se aspira con este ejercicio del código fuente audiovisual. Empezando ya con ese código fuente, voy a enseñar una parte del texto que no está exactamente en Reina, sino que quité entre la primera versión y las correcciones finales. A mi juicio, ahora en retrospectiva, a mí me pareció un ejercicio bastante interesante y quizá quitarlo haya sido un error, pero comprenderéis muy rápido, porque ya os he contado una parte, por qué tiene algo que ver. 79. Volvamos atrás un brevísimo instante, a cuando dije que a lo mejor la madurez era eso, la relación que podía tener en ese momento con mis ex, el esfuerzo exitoso de anteponerse a las astillas de algodón y betadine, alcohol y suero, el verbo olvidar. Voy a matizarlo. Tengo una nueva definición. Me da miedo que la madurez no consista en otra cosa que en aprender otros códigos, hablar de otra manera, componer las frases de forma distinta. Como el marido de Mary Shelley realizando la acción de buscar reemplazar en sus manuscritos de mujer. Tumblr a mí me pilló en su apogeo. Tuve varias cuentas entre los 12 y los 18 años. A la primera de ellas ya no tengo acceso. Esos son, cuando entras en la cuenta de Tumblr, cuyo usuario por ahora, y quizá pronto sí, pero por ahora todavía no voy a desvelar, fotos de publicaciones genuinas, no que yo había creado, sino que probablemente simplemente había retuiteado, ¿no? Para quien no conozca la dinámica que tenía Tumblr, mucho más que ser una red donde tú producías contenido o decías cosas, en lo que consistía era que tú tenías acceso a tu feed, como en Twitter o en Instagram, donde seguías a un montón de gente. La gente colgaba movidas, la mayoría del tiempo de forma extraordinariamente obsesiva, sobre ciertos temas muy concretos. O sea, las cuentas estaban muy dedicadas en esos tiempos. Alguien era forofo de Sherlock, ponía como una cantidad infinita de contenido sobre eso, y luego tú mostrando entre tu apoyo y tu querencia
lo retuiteabas o le dabas like, ¿no? Ahí podemos ver cosas de Homestuck, del League of Legends, en el cual afirma además que llega hasta platino. Homestuck, League of Legends, Titan... Bueno, y continúo leyendo. A la primera de esas cuentas no tengo acceso. El resto siguen flotando en el vacío de Internet, en un archivo que refleja, para quien quiera verlo, la progresión de toda mi adolescencia. Tumblr opera como una cámara de eco. Compartes las publicaciones de gente con la que te has sentido identificada, cada me gusta o acción de compartir constituye una nota y haces que formen parte de un corpus literario propio, de una obra absolutamente tuya que renuncia a su autor original. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para reapropiarse de aquello que no le pertenece. Las redes sociales no han hecho más que exacerbar esto. Esto ya es un post retuiteado por mí con un comentario que decía en inglés, de hecho se puede ver ahí que está el post, you keep saying, decía, no paráis de decir que lo de que el mundo se acababa en 2012 era un bulo. ¿Pero acaso sentís que haya sido real algún año desde entonces? Y esto ya era un comentario. Por ejemplo, viendo dentro de este contenido, hay discurso porque otro de los temas preferidos o de las cuestiones favoritas de Tumblr en esos años de 2015 era la producción de una cantidad de pseudodiscurso teórico absolutamente extraordinario, o sea, como textos y textos y textos y palabras y palabras y párrafos y párrafos y párrafos que luego no han servido para absolutamente nada, pero todo el mundo tenía una opinión elaboradísima, mucho más que en Twitter, con lo cual no digo que estuviera elaborada bien, igual que en Twitter no lo está, pero una opinión extraordinariamente elaborada sobre absolutamente todas las cosas y particularmente las relacionadas con todo lo que tiene que ver con lo LGTBI. Esto era el origen de unos debates y de unas trifulcas que oscilaban permanentemente entre lo completamente absurdo y lo completamente banal, porque esto era gente de 12, 13 años que se dedicaba a estar en su ordenador escribiendo estas discusiones. O sea, que realmente alcanzaban unos niveles de abstracción o de debate sobre neoconceptos o términos inventados solamente por el placer de la propia discusión bastante grande. Esto se combinaba con imágenes aleatorias de Pokémon, de series de anime como Puella Magi Madoka Mágica, de la que luego veremos un extracto pequeñito de este pues que luego buscamos dentro del tema en sí u otras cosas. Estos son notas retuiteadas o que yo he citado en 2015. En 2016 tampoco cambia mucho, pero ya era el momento en el que yo empezaba por primera vez a convertirme en una persona pedante y retuiteaba esta nota. No creo que el postestructuralismo y el materialismo marxista sean discursos opuestos, mientras que el postestructuralismo y otras cosas posmo... No es mía, o sea, esto yo lo estoy retuiteando. Se centra en la producción del sujeto a través de las prácticas discursivas de las instituciones, la ley, la medicina, el Estado, etc. Y la enunciación, el materialismo marxista describe las relaciones de Alá. Lo de Alá es fantástico. Producción, comercio, capital y la división / especialización del trabajo. Judith Butler... Creo que hay algo de verdad en la teoría de Jameson de que el posmodernismo es la lógica cultural del capitalismo tardío. Por ejemplo, Baudrillard representa una continuidad de la teoría marxista
que analizaba el capitalismo monopolista en su concepto del intercambio simbólico, desplazando la primacía de la determinación económica en las condiciones materiales. Me quedo un poco sin palabras leyendo esto. Me digo por una parte, menos mal que no lo escribí yo, que no tengo que cargar con eso a mis espaldas. Sí que es cierto que escribí algunas cosas peores, como un texto sobre la violencia que a los 15 años que empezaba, sobre la violencia y la performatividad, que empezaba citando un epígrafe de Freud. Total, yo comento a partir de ese texto retuiteado en mayo de 2016, comento. Leyendo esto me doy cuenta de que ya era realmente woke. No lo digo necesariamente como algo positivo, con apenas 15 añitos. Y mi admiración por mí misma de joven, crece proporcionalmente, en fin, un poco más insoportablemente joven, a mi ego durante unos brevísimos instantes. Hay aquí ya está Steven Universe, del cual luego también saldrá otro extracto, Evangelion, un post que podría haber sido el resumen de este Festival Carballo, de hola lesbianas, seguir lesbianeando. Este sobre Safo también podría incluirse. Una imagen de París, un post de cariño, ven a casa, no puedo, estoy teniendo una crisis existencial, y la página de Wikipedia de terapia. Pasamos de 2016 a un poco más después de 2016, donde hay grandes publicaciones como alguien te dice ¿qué tipo de piercing facial querrías? Yo, una bala en el cráneo. No es mío tampoco. Anoto yo, acabé haciéndome un septum, por no ser tan melodramática, y luego otras publicaciones retuiteadas como una recopilación de las obras de Marx y Engels clasificadas en para principiantes, nivel intermedio y lecturas avanzadas. Entre los posts que aparecen por aquí, ya hay cosas muy intensas en plan estético, un calendario lunar, una comparación de distintos artistas de la historia del arte con cuadros del, no me acuerdo cómo se llamaba, el muñeco de nieve de Frozen. ¿Cómo se llamaba? Olaf. Con Olaf, o sea, por ejemplo, el de Turner es particularmente bueno. El de Manet está bien, pero el de Schiele y el Manet son mucho menos impresionantes. El de Turner es muy bueno. Una imagen sobre cómo Bernie todavía podía ganar las elecciones de 2016 por vías alternativas. Otro post de Evangelion, porque las obsesiones y las cosas permanecen durante el tiempo. Una imagen de un gato cruzando una estantería llena de libros. Un post que dice, no es una fiesta de verdad hasta que te escondes en el baño para cuestionar tu existencia. Otro que dice, tengo que irme, mi teléfono tiene batería al 98%, adiós. Esto está muy bien. De Safo me encanta, especialmente la manera en la que, fragmento incompleto, versión grecolatina de las hijas de Felipe. Y continuamos con 2017. En 2017, que es la etapa de la depresión adolescente, retuiteaba, no decía yo, lo retuiteaba y había otras 34.000 personas que me han retuiteado, cosas como, me parece también de una intensidad insoportable. Nada me maravilla ya, nada me preocupa ya, nada me excita ya, nada me enfurece ya, nada me entristece ya y nada me mueve ya. Puedo afirmar y afirmo que ya no soy tan ceniza. Este lo he leído. O este que también me gusta mucho de absolutamente todo el mundo era un imbécil hasta 1781, cuando Kant inventó el pensar.
había alguien que respondía a este tweet diciendo, pero aún en 2017 hay gente que no piensa. Y entonces alguien respondía con muy buen criterio, no, desde 1661 todos estamos pensando permanentemente, Kant, el brujo malvado, nos ha hechizado y no hay nada que hacer. Estos son ya 2018, año en el cual todavía no había salido de esta etapa de crisis adolescente, pero ya había leído a Kafka, y retuiteaba cosas como días vacíos, sollozos, todo difícil, inoportuno y, sin embargo, correcto. O había una imagen de una escultura de un ángel, o de la tía esta de Evangelion fumando, como ese tipo de cosas. No es lo más vergonzoso de lo más vergonzoso que tengo la intención de mostrar hoy. Aquí llegamos a una parte que también había dudado yo sobre si mostrar o no, porque es una parte de el momento, es una confesión de cuestionamiento de la identidad. En 2013, 2014, cuando yo sabía que no todo iba bien o que no estaba del todo conforme con las cosas, pero todavía no tenía mucha idea de lo que era lo trans ni nada, también porque probablemente no sabía lo que era lo trans. O sea, no puedo poner muchos ejemplos de código fuente audiovisual, porque mi ejemplo más próximo de eso, no sé si alguien lo conoce, es esta serie de Antena 3 que se llamaba La Lola, en el que un diseñador gráfico, o un creativo de publicidad, su novia, porque él era un cabrón, le hacía un maleficio junto a una bruja y él se levantaba al día siguiente con la enorme y cruenta tarea de ser una mujer y tenía que llegar a la agencia de publicidad inventándose que era en realidad la prima de Lalo, que era la historia de no sé cuántos, y he de decir que era una serie un poco queer porque acaba enamorándose de un compañero. Esto en Antena 3 en 2005. Y sucedía, él tenía como una crisis de masculinidad como muy, muy grande, porque estaba medio conforme con su nueva identidad como mujer, después de haber sido como un macho bastante horripilante y baboso y no sé cuántos. De repente, con este otro tío, se enamoraba de verdad, sentía cosas. Era una serie extraordinariamente esencialista y asquerosa por una gran multitud de factores, pero durante mucho tiempo fue el máximo acercamiento que tuve yo a lo trans. O sea, o lo más parecido a una cosa trans que pude yo ver en televisión. Como eso no existía, y como yo estaba disconforme con mi identidad, durante un tiempo, la imagen que yo utilizaba para presentarme a mí misma, 13 años, no juzguemos excesivamente, era un gato con una pantalla en la cabeza. No es exactamente ser furry. No es exactamente ser furry, ¿no? Si se me acusa, porque era una representación bastante abstracta de las cosas, y si se me acusa de haber sido furry, para quien no lo sepa, porque como tampoco alcanzo a distinguir exactamente las caras, tampoco conozco la media de edad exacta de la audiencia a la que me dirijo, los furries son un segmento poblacional, entre otras cosas, cuya particularidad, me cuesta decirlo, es que les gusta, no pueden gustar, sin juicio por mi parte, tanto vestirse con disfraces de animales antropomorfos, ¿no? O sea, sí, a priori un zorro, pero el zorro ahora tiene 2 piernas como si fuera un humano, tiene brazos más o menos de humano, tiene su cola, les encantan las colas,
hay también colas furry que se introducen por el culo. Incluso seguramente, no lo sé porque yo no contemplo todo el dominio de la vasta inmensidad furry, una cantidad de contenido de esto en internet escalofriante. No os invito a hacer la búsqueda, pero es posible hacerla. Les gusta tanto, depende, o sea, hay distintos subconjuntos en ese segmento. Puede ser vestirse como furry, follar vestido como un animal con otro animal. No, no es lo mismo que la zoofilia. Hay una relación, pero no son lo mismo. Follar con otro humano vestido de animal o hacer dibujos de animales que muchas veces follan entre sí. Esto tiene un cariz sexual el 80% de las veces. No siempre. Total, esto no era furry porque no era exactamente un animal. También a nivel de ser trans y ser mujer, que ya a los 12 años me identificara más con un gato con una pantalla en la cabeza que con lo que significa ser hombre, si hubiera tenido un poco más de información, me habría hecho repensar cosas un poco antes. Pero el tema está en que yo me identificaba con un gato con una pantalla de ordenador en la cabeza. Y como yo hacía eso, no puedo juzgar mucho a los furries. A nivel, más allá de Tumblr, en un momento volvemos un poquito a Tumblr casi a modo de juego, pero completando una segunda parte que quería mostrar de referencias de ese código fuente audiovisual y uniéndolo con la parte del título de carta a las niñas del 2000, a lo cual añado, supongo que la carta será en parte a mí misma, porque no tiendo a relacionarme con demasiada gente que haya nacido después del 2000. Tengo un sesgo discriminatorio que me hace también concebir que a partir del momento en el que nazco yo, no puede nacer nadie. Pero simplemente porque está en esa frontera entre el cambio de siglo, ¿no? Yo me vanaglorio inmensamente del hecho de pertenecer aún todavía al siglo XX. Hay gente que me lo niega, puede abandonar la sala, pero no me relaciono con tanta gente del 2000, con lo cual no sé a qué niñas del 2000 me dirigiría. Estaba el otro día hablando con una amiga y me decía, llegará un momento en el que en el mundo del amor y las relaciones empieces a salir con gente un poco más pequeña que tú, lo que a mí significaría pues, salir con gente ya del 2002, del 2003, y será un momento un poco traumático. Y yo no estoy preparado para ese momento ni para asumirlo. Total, en la conformación también de mi identidad, de mujer a la que le gustan otras mujeres, es decir, lesbiana, esto generó ayer una polémica absurda en Twitter, bastante tocha. Fue una cosa un poco bestia, ¿no? En el que había gente de la zona excluyente que me acusaba de querer invadir sus espacios e imponerles que tuvieran sexo conmigo, cuando yo estaba diciendo, en todo caso, quien no querría acercarse a ti ni con un palo sería yo. Quien no querría estar ni remotamente cerca de una persona que difunde que pide que se difunda un podcast diciendo vamos a verlo para enfadarnos colectivamente. Ojo al concepto que también, viendo las charlas que he ido antes, creo que resume en parte bien lo que es Twitter. El concepto de enfadarnos colectivamente sería yo. Pero pasando a esa educación, como tampoco hay tantos referentes, yo aprendí mucho sobre lesbianas, pero lo aprendí mal, y ahora explico por qué, a través de los dibujos animados. Y empiezo eso poniendo un primer vídeo. Este es una canción de Steven Universe.
Bueno, he quitado el vídeo porque me he sentado encima de esto, pero lo vuelvo a poner. Vale, ya sale. I was fine. Traduzco hasta aquí para que no sepa inglés. Dice ella. No me importaba en estado ok con los hombres que aparecían en su vida de vez en cuando. No me importaban porque ninguno de ellos importaba hasta que llegaste tú. Eso diciendo el que será el marido de la tía de la que está ella enchochada y con la que ha tenido durante mucho tiempo un romance, un idilio. I was fine with the men who would come into you. I was fine when you came, and we fought like it was all some silly game over her, who she'd choose. After all those years, I never thought I'd lose. It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? You won, and she chose you, and she loved you, and she's gone. It's over, isn't it? Es que ella se medio muere para acabar reencarnada como un Horrocrux en su hijo. War and glory, es complicado. Reinvention, fusion, freedom, her attention, out in daylight, my potential, bold, precise, experimental. Who am I now in this world without her? Petty and dull, with the nerve to doubt her. What does it matter? It's already done. Now I've got to be there for her son. It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? You won and she chose you and she loved you and she's gone. It's over, isn't it? Why can't I move on? Resumen entonces. Modelo de historia de Bolleras en 2016. Una tía que está, más o menos, con otra tía a la que adula y admira y adora completamente, pero en un momento dado, esa otra mujer conoce a un hombre con el que se va, tienen un hijo, ella, la mujer en cuestión, medio muere en el proceso, quedando parcialmente reencarnada en el hijo, y esta, la que canta, la primera, está cantando enfadadísima con el marido de la otra, en parte reprochándole el hecho de que ella se haya muerto la mujer en cuestión, y diciendo que tiene que permanecer ahí y quedarse para cuidar del hijo. Esta es la representación lésbica en series animadas para niños de 2016. Y la situación es como igual de trágica que en todas las historias de lesbianas, las que todas mueren. El tropo más discutido en esos momentos. Y de esta serie ha habido en Tumblr una cantidad de material enorme, pero de los tropos, cada vez que aparece en una serie, lesbiana o lo que sea, es este tropo de entierra a tus lesbianas. O sea, ¿qué pasa con esta tendencia a la muerte de forma permanente, o esta tendencia a la tragedia? Y bien, otro de los referentes en anime es el de Madoka Mágica. Para quien no la haya visto, en fin, es una serie ya de 2009,
9, creo, una cosa así, así que tampoco voy a tener cuidado con los spoilers, pero vamos a ver el vídeo y luego os explico un poco, porque es una historia igual de... Madoka es menos para... O sea, tiene menos ambivalencia de que claramente no debería darse de consumo a ningún tipo de violencia infantil. Pero es igual de trágica, que digamos. Es rosa porque no puede poner sangre. Vale, os explico la historia todavía más trágica, porque en este caso son chicas mágicas con superpoderes y lesbianas. Aquí, para ponernos en contexto, hay dos chicas. Hay una historia de por medio de viajes en el tiempo que es demasiado compleja como para intentar explicarla en todo lo que queda de código fuente audiovisual. Pero para poner en contexto, la del pelo negro se enamora de la del pelo rosa. Yo creo que son apelativos para las dos que nos permiten situarlas bien y comprender quiénes son. Y como se enamora de ella, para intentar salvarla de un demonio que roba las almas de las niñas, haciendo que hagan un pacto para convertirse en chicas mágicas, pero al mismo tiempo está absorbiendo su energía para impedir una especie de muerte por entropía del universo. Intento avanzar lentamente. La del pelo negro, para intentar salvar a la del pelo rosa y que no se convierta en una chica mágica y luego en la bruja más poderosa de la historia de la humanidad, bueno, de la humanidad no, de la historia del universo, con sus superpoderes de chica mágica, viaja en el tiempo una y otra vez durante lo que son años y años y años y años y años, reviviendo cada uno de los sucesos para en el momento final de su decisión intentar salvar a la del pelo rosa. Lo típico de una lesbiana un sábado. En este momento, ya como fracasado en su intento final, que sucede durante el momento en el que es la serie, pero después de ese fracaso, pero que salga medio bien el fracaso, esta bollera intensa del pelo negro en cuestión acaba convirtiéndose ella misma en bruja y en su... A ver, sí, como medio acordándome, ¿no? En su brujil para intentar combatir también a ese demonio, el espíritu del pelo rosa acaba siendo arrastrado a su atmósfera de bruja. Pero luego, para retener a la del pelo rosa, supera las barreras entre las chicas mágicas y las brujas
convirtiéndose en una representación de Lucifer. No bromeo, esto es así, motivada por una emoción más poderosa que la desesperación, más fuerte que la esperanza, que es el amor, y mete a la del pelo rosa en un universo alternativo que ella crea. Vale. Entonces, referentes lésbicos en series animadas de entre 2009 y 2016. Estos dos últimos que os acabo de poner, uno de ellos literalmente el diablo. Considero por otra parte que tener a Lucifer como referente lésbico está parcialmente de puta madre, o sea, es un referente bastante chulo. Homura, que es la del pelo negro, es una tía bastante chula, pero al final sí que hay un problema con las narrativas de infelicidad y de tristeza y de agonía, intensidad, sufrimiento, desesperación, en las cuales se convierten siempre de forma permanente todas estas historias. Sobre todo porque no había otras, o no había tantas alternativas disponibles dentro de la ficción. Yo creo, igual que una generación de lesbianas que se cría con The L Word, quizá hay una generación de lesbianas que se cría con esto. Y son expectativas muy grandes para una pareja pensar que va a viajar en el tiempo para salvarte y convertirte en una bruja. O sea, es colocarla en un marco demasiado insoportable. Con lo cual, más allá de plantearme cuáles eran estas historias o narrativas o fuentes de ese código fuente audiovisual en relación con lo lésbico, y porque no tenía tampoco en relación con lo trans, pensé en cuáles serían historias más o menos felices que no tienen que ver con lesbianas por algún motivo. O sea, no hay tantas de lesbianas en lo audiovisual. O sea, no se les ha ocurrido hacerlas. Y llegué a una que me gustaba mucho cuando era muy, muy pequeña, pero que yo vi en repetición. Nada, cero lésbico, creo que no se puede encontrar mucho lésbico, que es una película para mí fantástica, extraordinaria. Spy Kids. Donde Antonio Banderas es un espía de una agencia que tienen que salvar el mundo. En alerta roja, viendo todas y cada una de sus aventuras. Y total, los niños acaban convirtiéndose ellos también en espías. Toda movida. A mí esto me hizo inmensamente feliz cuando era pequeña. Era una fuente de felicidad prácticamente sin límites. Y volví a verlas hace muy poco. Volví a ver la primera, Spy Kids 1, volví a ver la 2, la 3. Y me di cuenta de que había incurrido en un error, porque lo primero, como estaba hablando español, pensaba que eran españoles. Lo segundo, yo pensaba que iban a Miami, porque Miami era una parte de España a la cual, cuando tú eras tan rico y exitoso como Antonio Banderas, te ibas un poco naturalmente. Luego descubrí que no era así, pero yo creo que descubrí que no era así a los 11 o 12. Y durante todo el resto del tiempo estuve pensando que Miami era esa parte de España, y luego me decepcioné, porque a una parte de España, si fuera exitosa, querría ir, pero a Estados Unidos no. Tras ese recorrido por mi referente no furry, referentes lésbicos en dibujos animados y referente de felicidad, ya, ahora sí,
quería, como easter egg de hacer otra cosa para acabar, enseñarles esos 2 tumblers. El primero de ellos, cuando tenía pues 13 añitos, 14 añitos, que se llama Camarada Elizabeth. Es tierno, ¿eh? Comrade Elizabeth, hablando de astrología, de pues cosas trans, de Lenin. Lo de Madoka. Steven Universe. Vamos a mirar como 3 de las primeras páginas. De la precariedad laboral. De días de cita. Y luego, después de ese, porque yo soy como muy pastel y todavía muy feliz, porque sí, estoy muy contenta, ¿no?, con la vida. Un poco soviética, en ocasiones, pero es que se cruzó esto con la etapa de mi vida en la que fui durante un tiempo marxista-leninista. O sea, todos esos referentes lésbicos, pastel, luego intensos, se cruzaron con el marxismo-leninismo. Yo fui una pionera en el marxismo queer. O, bueno, este que me gusta mucho, de cuando estás escuchando la historia de alguien y no puedes identificarte porque no eres estúpido. Este es el primero, lo podéis encontrar, me ha hecho vergüenza dároslo, pero os lo doy en exclusiva. Y encontrar un montón de páginas más de contenido. Si buscáis en Google Comrade Elizabeth, pero me da un poco de vergüenza que la anotéis, no hace falta que la anotéis. Y el otro, este ya es más intenso, a los 15, con lo de Kafka. Suena una campana recordándome veces anteriores en las que he comido. Qué buenos son estos recuerdos. Voy a salivar, es mi decisión. Este ya... sí, es lo mismo, más intenso. Pero hay fotos de un gato, lo cual no está mal. Hay cartas del tarot. Todavía no había salido de la fase soviética. Es un muy mal momento para hablar de mi fase soviética, por alguna cosa o por la otra que esté sucediendo a escala global. Pero es una foto de Moscú en los 50. No soy prorrusa. Lo aclaro. Un post sobre Chechenia, que tampoco vamos a leer. Un post de flores, que claramente son más bonitas que el post sobre Chechenia. Un fragmento de T.S. Eliot, porque con 16 años ya había leído un poco algunas cosas que cuando tenía 13 no. Jenny Holzer, pensamientos intrusivos, homosexualidad, etc. Os doy este regalo de ofreceros esta otra cuenta de Tumblr para que podáis investigarla y hacerme este espionaje. Y para concluir con el código fuente audiovisual y mezclar otro formato más, que pensaba, veo también que la temática voy a tomarme 30 segundos para dudar sobre una cosa. Son de verdad 30 segundos para dudar, porque me quedan 5 minutos y yo consumo... Sí. Como la cosa en esos vídeos lésbicos iba de despecho, etc., voy a leer un poema de despecho lésbico. Es mi intención. Mientras pongo de fondo una canción de Femme to Mix, el remix Rave Sentimental.
Dice: como las arenas encendidas que recorren un cuerpo, yo he querido inscribirme y pertrecharlo. Y en la ausencia de las cosas que han sido, yo he sido. No ausencia, he sido. Dos comisuras que recorren ranuras en círculos y están tan cerca siempre del cerrar. En lentas camas que abandonan la tormenta, yo he estado. Y allí he visto un crisol de imágenes que iban repitiéndose como se repite, insisto, en el tiempo un pliegue. Y yo he visto los pliegues que del tiempo se repiten, me he conformado con espacio, escogiendo traviesa de tanta fruta una manzana, olvidando la copa y sirviendo tazas, y acabado, conforme con buscar solo la expansión de un deseo, que sea negro y se diluya, he aceptado el veneno, pero no el desperdicio. Y yo he visto cómo de las arenas sostenidas por dos palmas de dos manos tú llegabas sujetando toda esta superficie inexplorada, prendida en los pliegues de la piel que se atraviesan, igual que las ideas rellenan los surcos. Invadida por la contaminación del tacto, yo he soportado la belleza y he insistido en los recuerdos inventados de caricias y vividos. Han sido tantas veces mis delirios que con voracidad humana te he escogido, prefiriendo que tu cuerpo me diga que en mí hay un cuerpo y deseando dulce el naufragar en este océano. Yo he sido dos comisuras que se abren sin cerrarse y se encuentran en la repetición con el misterio. Coloco las manos y son un espejo que en noches imposibles te habría arropado siempre. No vis est et speculum, entre las ramas desengarzando esta danza del deseo, donde el invierno invierte las posiciones y nos tocan los papeles mal arrojados. Hoy no escojo las palabras que yo callo. Si te devoro de una vez, no habría nadie más a quien amar. Y el resto del poema no lo voy a leer, y tampoco me iba a dar tiempo a hacerlo, y es mucho más despechado, con lo cual no quiero leerlo en público. Muchísimas gracias, Carballo.